Acampar es una experiencia singular. Alejarse de la ciudad para conectar con la naturaleza es magnífico. Sin embargo, cuando cae la noche, las cosas pueden ponerse aterradoras. El viento se escucha y se siente de manera diferente. De pronto, eres capaz de escuchar hasta el más mínimo sonido y tienes la sensación constante de estar siendo observado. Esta noche vamos a hablar de tres historias distintas, tres experiencias que le ocurrieron a diferentes personas que realizaron una misma actividad en común. Apaga las luces, ponte audífonos y cierra los ojos, porque esto es tres historias de terror sobre acampar. Nunca más iré a acampar después de lo que sucedió. Mi nombre es Diego y desde pequeño me encantó la aventura y la supervivencia, por lo que entrar a los exploradores era claramente algo que haría. Hace unos 12 años, cuando me gradué del colegio, en mis vacaciones, invité a unos amigos a ir a un campamento. En total, éramos 6, con la arrogancia e impertinencia que uno tiene cuando es adolescente. Decidimos no escuchar a nuestros padres y fuimos a acampar a un bosque no regulado. Empezó de la mejor manera. Hallamos el sitio perfecto para poner nuestras carpas y otros artículos. También logramos cazar un par de conejos. Teníamos todo preparado. Ya caía la noche. Cocinamos los conejos, nos contamos historias de terror y luego nos fuimos a dormir. Como costumbre de los exploradores, decidimos hacer guardia en parejas. A mí me tocaría de 3 a 6 con Martín. Cuando fue mi turno, me vestí rápidamente y salí. Afuera, ya estaba Martín sentado a un lado de la fogata. Durante 2 horas no ocurrió absolutamente nada, y de repente, entre los árboles, se vio una figura asomándose. La apuntamos con nuestras linternas y no había nada. Le gritamos y ningún sonido se escuchó de vuelta. Quizás el sueño nos estaba jugando una mala pasada. A las 6 de la mañana, mientras me levantaba de mi asiento, Martín me dijo que iría a orinar y no lo esperara. Me fui tranquilamente a mi carpa y desperté a los de último turno. Al día siguiente nos despertamos y Martín no estaba. Lo buscamos por todas partes y no aparecía. Decidimos llamar a la policía y ellos se encargaron de la búsqueda. A nosotros nos mandaron a nuestra casa. Después de una semana, la policía lo reportó como perdido y abandonó la búsqueda. Meses después, su familia lo dio por muerto y el mundo se empezaba a olvidar que había existido. Una noche, mientras dormía, en mis sueños volví a aquel bosque y Martín me llamaba desde lo lejos. Corrí a su encuentro y al ver su cara se veía sin vida, totalmente pálida y húmeda. Nos miramos por un largo tiempo y abrió la boca. Sus palabras me quedaron grabadas para siempre. Me abandonaste aquí con él. Por favor, libérame. Discutí de esto con mis amigos y decidimos volver al bosque. Fuimos al lugar donde vi a Martín en mi sueño y allí encontramos un cuerpo. Era Martín. Se encontraba sin ojos y tenía una macabra expresión en su cara. Luego de unos minutos, un asombro familiar se acercó a nosotros y nos habló. ¿No me recuerdan? Soy yo. Me dejaron aquí en el bosque. Tú, Diego, eras mi mejor amigo y decidiste ir a tu casa en vez de buscarme. No te preocupes, no te haré daño, solo tendrás que darme un hogar. Desde ese día, Martín camina en mi casa durante la noche y de 3 a 6 me obliga a mantenerme despierto. Me dice que quien se lo llevó a él ya me conoce y que yo podría ser el siguiente. ¿Por qué ya no acampo? Antes me gustaba acampar. Siempre era para mí una aventura divertida y emocionante para la familia, hasta que un viaje lo cambió todo.
Era un lunes. Planeamos pasar toda la semana acampando en unos campamentos que quedaban a 2 horas de aquí. Como a las 6 a.m. ya me había levantado. Desperté a los niños y a mi esposa y cargué con todo en la camioneta. Hacía como 30 grados, considerando que estábamos en Colorado. Cuando ya todos estuvieron listos, arrancamos con el viaje de 2 horas hacia el campamento. 3 horas después, apenas llegamos. Había más tráfico cuando pasamos por la ciudad, y eso nos retrasó. Pero ahora que por fin ya estábamos acomodados en nuestra zona, por fin podíamos relajarnos y estirar las piernas. Ese día pasó tal cual, nada fuera de lo normal. Pero cuando empezó el anochecer, ahí fue cuando todo empezó a ponerse raro. Los pájaros casi se quedaron totalmente en silencio. De hecho, todo se quedó en silencio. Qué espantoso tan quieto cuando estás en el bosque en un cañón donde deberías estar escuchando de todo. No pensamos mucho en eso y lo descartamos como que era una noche tranquila, pero nuestra actitud cambió cuando empezamos a escuchar pasos rápidos de un tamaño moderado atravesando el campamento. Otra vez, siendo el tipo escéptico que soy, lo descarté como un ciervo o una rata mapache juntando la comida que dejé tirada. Pero poco a poco se fue volviendo tedioso tener que escuchar pasos todo el tiempo. Fui a encararlo para espantarlo. Como era de esperarse, los pasos se alejaron corriendo hacia el bosque. Entonces decidí intentar dormir. Esa misma noche me desperté con un resplandor raro que venía del lado derecho de mi carpa. No tenía mis lentes y afuera estaba completamente oscuro, así que lo único que podía hacer era quedarme viendo fijo ese brillo, a ver si podía averiguar qué era. Ahí fue cuando me di cuenta. Miedo, terror. Ya podía distinguir claramente la silueta oscura de una persona agachada a un lado de mi carpa, con una linterna. Parecía como si tuviera la boca estirada en una sonrisa, mirándome. Estaba completamente aterrorizado, congelado del miedo. El corazón me latía tan rápido que apenas podía contener las lágrimas. Que yo tenga 29 capaz me haga ver como un cobarde, pero sé que tú reaccionarías igual. Tuve que cerrar los ojos y rezar para que esa persona, o lo que fuera, no me hiciera daño ni a mí ni a mi familia. Cerré los ojos, me caía el sudor por todo el cuerpo y solo esperé a quedarme dormido. Tuve que aguantar esa sensación, no solo la sensación, la realidad de que me estaban vigilando. A la mañana siguiente me desperté. Inmediatamente le grité a mi esposa para que se despertara. Agarré a los niños y los llevé corriendo a la camioneta. Ni siquiera empacamos, no me importaba. Corrí hasta el auto y, justo cuando llegué, me di cuenta de algo. A los neumáticos les habían hecho cortes. Se me cayó el alma. En serio, me aventé cuando mi hijo me preguntó qué pasaba. Mi esposa también estaba en pánico. Volvimos corriendo al camping sabiendo que por ahí teníamos cinta y una bomba. Pensábamos inflar una balsa y dar una vuelta remando un rato, y siempre llevábamos la cinta por si se rompe la balsa. Buscamos y buscamos hasta que por fin encontramos. Volvimos corriendo al auto con nuestras cosas. Ojo, solo habían pasado como 20 minutos desde que salimos y los autos ya tenían los neumáticos pinchados. Y cuando llegué, por segunda vez, se me volvió a caer el alma. En nuestro auto tenían escrito, con carbón negro, las palabras: no te puedes esconder, no puedes correr. Yo estaba aterrorizado, todos lo estábamos. Metí a mis hijos adentro y arreglé los neumáticos. No quedó perfecto, pero no me importaba. Manejé solo 33 kilómetros antes de quedarnos sin gasolina. Había supuesto que con la gasolina que llevaba el tanque era suficiente y no cargué. Estaba furioso, pero me sentía a salvo sabiendo que estábamos a 33 kilómetros de distancia.
Llamé a un amigo del trabajo que vivía a 100 kilómetros para que viniera por nosotros, pero como ya se estaba haciendo de noche, teníamos que quedarnos el resto de la noche ahí. Me armé con una Glock y la dejé lista, pero al final, donde fallé como persona, me quedé dormido. Me desperté con toques ligeros en la ventana y estaba tan aterrorizado que ni abrí los ojos. Cuando los abrí, mi alma se salió de mi cuerpo. Me llenó un miedo brutal. Había un hombre totalmente calvo, pálido, con una sonrisa bien marcada, mirándome mientras sostenía una linterna. Tenía los párpados abiertos, como clavados con alfileres y agujas. Le apunté con mi arma y él salió corriendo hacia el bosque como si fuera un rayo. Inmediatamente después desperté a mi familia y los tuve a todos despiertos. Por fin, 15 minutos después, llegó mi amigo. Dimos el arranque fuerte y salimos de ahí. No sé quién o qué era eso. Lo único que sé es que espero que mi familia y yo nunca tengamos que volver a verlo otra vez. Fui de camping a 100 kilómetros de cualquier rastro de vida humana y jamás hubiera esperado ver a alguien más. Este viaje de camping se convirtió en una película de terror de verdad cuando me visitó un grupo de gente apestosa, justo en la mitad de la noche. Para dar contexto, vivo en NT y quería alejarme de todos, sobre todo de mi familia completamente loca. Hice una búsqueda por algunas zonas grandes y abiertas y descubrí que la mayor extensión de terreno de granja en Australia era Anna Creek Station. Al parecer, esta tierra es más grande que todo Israel o algo así. Empaqué mis cosas y manejé los 400 kilómetros hasta allá con mi camioneta para acampar 4x4. Me sentía bien, armé mis cosas y estaba listo para mi primera comida. Eran como las 9 p.m. cuando me dio sueño y decidí ir a dormir. Duermo en la parte de atrás de mi camioneta porque es una SUV y me siento muchísimo más cómodo acá que si estuviera en una tienda. Alrededor de la 1 de la mañana me desperté, no sé por qué. Cuando intentaba volver a dormirme, empecé a escuchar pisadas pesadas alrededor de mi UTE en la tienda. Eran pisadas irregulares. Daban 3 pasos hacia un lado, luego 3 pasos hacia mi UTE. Despacio, cada vez más cerca y más cerca. La verdad, ya me estaba arrepintiendo de haber dejado las ventanillas de atrás abiertas. Cuando los pasos se fueron acercando más, parecían volverse más frecuentes, aunque de alguna forma mantenían el mismo ritmo. 3 pasos a la izquierda, 3 pasos hacia adelante, 3 pasos a la derecha. Se fueron acercando cada vez más y ya estaba escuchando que los pasos venían a ambos lados de mi UTE. Estoy 100% seguro de que no era un animal. No hay animales por aquí que caminen así. En ese punto yo estaba muy asustado, con el corazón en la garganta, y no me atrevía a moverme ni a hacer ningún ruido. Quien estuviera ahí afuera tenía que saber que había alguien en el vehículo. ¿Quién deja un coche en medio de la nada a 3 horas de cualquier lugar? En ese momento ya estaban justo afuera del auto. Mis ventanas tintadas me estaban ayudando a que no me vieran. Oí un rasguño en la ventana, justo al lado de donde yo estaba, como metal contra vidrio. Apenas podía ver por mi ventanilla, pero si había algo ahí, por lo menos habría visto una silueta. Las 2 ventanas de los lados también empezaron a ser rasguñadas, igual que la ventanilla de atrás. Me di cuenta de que por lo menos había 3 personas afuera, intentando entrar o sacarme. Me temblaba el cuerpo de puro terror y de la adrenalina. Normalmente soy de los que se plantan cuando la gente se mete conmigo, pero algo en esas personas me mandó a modo huida. Intenté escabullirme hacia el asiento del conductor, pero cuando me moví y acomodé la rodilla, aplasté algo que soltó un crujido muy fuerte. El rasguñado se detuvo de golpe. Todo quedó completamente en silencio, como por horas. De repente, salieron alrededor del coche los gritos más desgarradores que puedas imaginar.
como que eran 7 u 8 de esas cosas afuera. Sonaba como el grito de un puma de montaña, que aquí no tenemos. Claramente era otra cosa. Los rasguños y los gritos en las ventanas se convirtieron en golpes. El coche se estaba moviendo de lado a lado, como si esas cosas lo estuvieran golpeando. Eran muchísimo más fuertes de lo normal. Probablemente lo volcarían si se esforzaran lo suficiente. Me moví rápido y me metí al asiento del conductor y prendí el coche. Frente a mí, encorvado, había un tipo que parecía un hombre mayor, como de 1,70 m, súper pálido, sucio y no llevaba ropa. No tenía armas, pero las uñas de sus dedos medían por lo menos 12 centímetros y estaban filosas. Esa era la única parte de él que se veía rara. Los otros 6 de esas personas corrieron por delante del coche gritando a todo pulmón, pegándole al cofre. Todos se veían diferentes, excepto que todos eran pálidos, con uñas exageradamente largas y sin ropa. Metí primera y salí disparado. Iban corriendo atrás de mí. El resplandor rojo de las luces traseras los hacía ver como demonios. Iba alcanzando 40 kilómetros por hora y apenas se quedaban atrás. A unos 20 kilómetros, por el camino de tierra pedregosa ya no se veían. Paré la UTE para pensar qué demonios acababa de pasar. Me quedé helado y ya no tenía adrenalina. Se me fue el susto, pero seguía espantado. Me puse a llorar desconsolado. Me sentí lo bastante seguro como para seguir, cuando escuché el gruñido bajito, tipo animal, y también el metal con metal desde el techo del coche. Ahí fue cuando caí en cuenta de que había dejado el techo corredizo abierto. No me atreví ni a levantar la vista.